Hola de nuevo, pues como les prometí vamos a completar lo que analizamos sobre el capítulo 8, ¿verdad? De compacidad. Eh, recordando que habíamos, pues antes del paro de clases, habíamos definido, visto algunas cosas sobre continuidad uniforme y eso, ¿verdad? Y en la clase que volvimos la vez pasada, retomamos y hablamos de este teorema 816, sobre este teorema relacionado con densidad. Eh, también este resultado sobre, a ver, no, básicamente era eso, ¿verdad? El teorema ese de densidad y es el corolario ¿verdad? Y les dije que pues por el tiempo ahí nos íbamos a quedar y que íbamos a completar con un video esto de más, ¿verdad? Entonces lo que pretendo hacer hoy. Así que, pues, vamos a ello. Noten que, um, pues este teorema ya está un poco más enfocado a la parte de espacios normados, más que espacios métricos como acá, ¿verdad? Aunque recuerden que siempre hay relación ahí, ¿verdad? Entre ellos. Pero, acá fíjense que específicamente interesan más los espacios normados porque, si fijan, por ejemplo, este teorema habla de una transformación lineal, o sea que estamos en un ambiente de espacios vectoriales, o sea que aquí lo que tiene sentido es de hablar de espacios normados. Fíjense lo que dice el teorema. Es como una caracterización de continuidad para transformaciones lineales. Tengo dos espacios normados, B y W, con sus respectivas normas, ¿verdad? Y una transformación lineal T de B en W. Y fíjense, dice, bueno, las siguientes son equivalentes. Que la T es Lipschitz, que aquí lo puse en forma resumida, que significa Lipschitz. T es uniformemente continua, T es continua, continua en cero, y esta otra condición que es una especie como de acotación, ¿verdad? Y de hecho ya vamos a ver que precisamente esto es lo que vamos a tomar como para poder decir que una transformación lineal es acotada. Esto va a ser como la definición. Pero bueno, más adelante sobre ello. Noten que es bastante fuerte, ¿verdad? Lo que dice, estamos diciendo que las transformaciones lineales, si son continuas en cero, siempre son continuas, siempre son uniformemente continuas, siempre son Lipschitz, siempre satisfacen esta especie eh, de condición de ser acotado, ¿verdad? Digamos, esta acotación entre las normas, ¿verdad? Así que es bastante fuerte lo que dice el teorema. Esto sería muy difícil, digamos, de pretender en un ámbito de dos espacios métricos, por ejemplo, y tener una función entre los espacios, ¿verdad? Incluso que fuera una función, bueno, acuérdense que en espacios métricos, por ejemplo, ni siquiera hablar de funciones lineales tiene sentido porque la condición para definir algo lineal ocupa la estructura de suma, ¿verdad? O sea, ya ocupa estructura algebraica, entonces no tiene sentido, por ejemplo, incluso hablar de una función lineal entre dos espacios métricos, ¿verdad? A menos que uno defina algo, pues vamos a decir que tal cosa es lineal si tal cosa, ¿verdad? Pero en el sentido usual no tiene sentido, ¿no? Valga la redundancia. Ok. Veamos entonces cómo es la prueba, como es una teorema que me da varias proposiciones o afirmaciones. Me dice que son equivalentes, significa que tengo que comprobar que si yo empiezo en una, puedo terminar en cualquiera de las demás, ¿verdad? La típica prueba que se hace que se hace como un ciclo, ¿verdad? Entre ellas, de manera que yo pueda recorrerlas todas, ¿verdad? Y aquí, usualmente el ciclo usual es ir probando que 1 implica 2, que 2 implica 3, que 3 implica 4, 4 implica 5, 5 implica 1. El usual. Pero no siempre funciona, ¿verdad? Seguramente ustedes ya se han encontrado con algún teorema de este tipo, en el que se hace un relajo ahí, un diagrama extraño ahí para poder completar ese ciclo y que las cubra todas, ¿verdad? Veamos entonces en este caso que funciona el ciclo usual, ¿verdad? Noten que
por lo que ya sabemos de continuidad y de continuidad uniforme. Quizás no tanto Lipschitz, aunque creo que les dejé algún problema sobre esta condición de Lipschitz. Pero si no, pues pueden buscar en el capítulo de continuidad, o en la sección que se habla de continuidad, que Lipschitz implica continua, en caso de que no lo hayan ni siquiera leído, digamos. Pero yo creo que a estas alturas seguramente sí. Es natural ver que Lipschitz implica continuidad uniforme, que continuidad uniforme implica continuidad, y obviamente continuidad significa continuidad en todo el dominio, ¿verdad? O sea, ahí se va el cero también, o sea que continuidad implica continuidad en cero. Y entonces lo que no es tan evidente es que continuidad en cero implica esto, o alguna de estas otras implica esto. Bueno, como ya dije que vamos a usar el ciclo usual, entonces que 4 implica 5 no está tan evidente, ¿verdad? O que 5 implica 1. Eso sí se mira como que se puede sacar, ¿verdad? Ok, si esto se cumple, pues se ve que se puede como que ajustar para que cumpla esto, definitivamente. Y bueno, eso es lo primero que vemos, que 5 implica 1, porque pues bien directo, ¿verdad? Lo que hacemos es que aplicamos, tenemos esto como hipótesis, esto es para todo X, ¿verdad? Entonces en particular funciona para el vector X menos Y. Y como la transformación es lineal, T de X menos Y lo puedo reescribir como T de X menos T de Y, ¿verdad? De hecho aquí esto no se ocupa de decir aquí menor o igual, sino igual, ¿verdad? Esto es igual a esto, porque T es transformación lineal. Aplicamos la condición que tenemos, la hipótesis, ¿verdad? Que esto es menor o igual, que existe una constante, y esta constante funciona para todos los X, ¿verdad? No es que depende. Acuérdense que esto de dónde poner los cuantificadores es sumamente importante en este tipo de afirmaciones lógicas, ¿verdad? Así que, así como está planteado, este se funciona para cualquier X, ¿verdad? Entonces, para este valor X menos Y, también funciona SC, ¿verdad? Y pues, eso implica que la función T es Lipschitz y la constante aquí acá usualmente se usa K, ¿verdad? La K en este caso sería pues C, ¿verdad? La C que me dan en esta condición 5, ¿no? Así que bueno, 5 implica 1, de repente pudimos haber dicho claramente también, ¿verdad? 5 implica 1. Y aquí es igual, ¿verdad? Déjenme subrayarlo para, de todas maneras, estas presentaciones seguramente las volveré a usar, ¿verdad? Y es bueno que las vaya refinando. Ok, 4 implica 5 es lo que se mira menos evidente de verdad, entonces veamos. Fíjense, si X igual a 0, no hay nada que probar. Si X igual a 0, cualquier transformación lineal evaluada en 0 me da 0, ¿verdad? Por propiedades de transformaciones lineales, la norma es 0, 0, por propiedad de norma. Si X vale 0, esto también es 0, y se da de hecho la igualdad, ¿verdad? 0 igual a 0. Así que no hay nada que probar, es cierto. Si no, entonces veamos qué hacemos. Recordemos que tenemos continuidad, como hipótesis tenemos continuidad en 0, ¿verdad? Entonces apliquémosla. Apliquemos la continuidad en 0, escogemos entonces un delta tal que esto, ¿verdad? Es menor que un epsilon dado, en este caso 1, cuando esto es menor que delta, ¿verdad? Aquí fíjense que estamos poniendo menor o igual, pero bueno, si es menor o igual es menor también, ¿verdad? Aquí también se está utilizando la propiedad de que T es transformación lineal, ¿verdad? T de 0 es 0, entonces esto es T de X nada más. Esta es la condición de continuidad en 0, ¿verdad? Si esto es menor que delta, implica que esto es menor que el epsilon arbitrario. En este caso se tomó 1, ¿verdad? Como el epsilon. Entonces, esto solo es aplicar definición de continuidad de T en 0. Entonces, vamos cuadrando. Esta es la típica prueba que hay que cuadrar las cosas como a lo que uno le conviene. Ya sé que esto es menor o igual que delta. Y entonces notamos que la norma de X entre su norma, que es un vector unitario,
va a ser, si lo separo, esto va a ser 1, ¿verdad? La norma de X entre su norma. Por delta, entonces, este vector tiene norma delta, ¿verdad? Y entonces, si aplicamos T a este vector, ¿verdad? Como esto tiene norma delta, satisface entonces esta desigualdad. Y aquí fíjense que, de hecho, entonces, no es, no es arbitrariamente que estamos diciendo menor o igual, porque si no, esto no funcionaría, ¿verdad? O sea que se está modificando un poco se está utilizando la definición de continuidad como modificándola un poco, en el sentido de decir, ok, yo ya sé que la definición de continuidad me da que cuando esto es menor que delta, o más bien, si tengo un epsilon mayor que 0, yo puedo escoger siempre un delta tal que eso sea menor que delta cuando, tal que si esto, perdón, es menor que delta, entonces esto es menor que el epsilon. Entonces, si se cumple así, digamos que yo me puedo, piensen en un intervalo, yo me puedo correr un poquito a la izquierda, ¿verdad? Para que sea menor o igual que, ¿verdad? Más o menos así se está modificando para poder utilizar este tipo de argumento, ¿no? Y si han leído bastantito ya el libro, el autor hace bastante este tipo de argumentaciones, ¿verdad? Que hay veces que uno queda como, bueno, pero uno en la definición solo tiene menor que, él utiliza menor o igual. Pues uno se pone a pensar ahí y se puede justificar, ¿verdad? Que se puede hacer así también, cuando a uno le conviene, ¿no? Cuando uno lo ocupa. Ok, pues no veo otra razón realmente. Déjenme buscar este teorema 820. No veo otra razón como para, o otra forma de justificarlo eso, ¿verdad? Vamos aquí. Solo quiero ver si yo simplemente agarré lo que decía el autor aquí o agregué algo. Sí, fíjense, toma menor o igual que. Aquí el autor, por si leen y comparan lo que les estoy dando yo con lo que hace el libro, aquí noten que él para hablar de norma de las imágenes, o sea, él le llamó norma con triple barra a la norma de W. Para no complicármela ahí, para no estar escribiendo esa triple barra, pues yo les puse un subíndice, ¿verdad? Norma en B, norma en W. De todas maneras, así se recuerda que esta es la norma en tal espacio, ¿verdad? Pero bueno, aquí solo es otra forma de reescribirlo, ¿no? Yo, fíjense que no hasta ahora le doy un poco más de pensamiento a eso. Quizás también, en vez de justificarlo esto del menor o igual, así como les dije ahorita, quizás el hecho de que sea transformación lineal también me permite agregarlo siempre, ¿verdad? Pero habría que ponerse a escribir un poquito ahí, ¿verdad? Pero creo que lo podríamos justificar diciendo simplemente, ok, si se satisface para un menor que, de todas maneras, como digo, viéndolo como que fuera un intervalo. Bueno, de todas maneras, ya cuando estamos con las normas, no, les iba a decir que estamos trabajando solo con reales, pero estos siguen siendo vectores arbitrarios, ¿verdad? Entonces, no podemos verlos simplemente como intervalos. Eh, son, en todo caso, bolas, ¿verdad? Pero para tener una idea ahí, viéndolo como que fueran intervalos, entonces ya tengo el intervalo, puedo hacerlo, si ocupo que sea, tengo el intervalo abierto, puedo meterme como dentro del intervalo para trabajar con el cerrado, ¿verdad? Que está dentro de él, ¿verdad? Lo otro es que habría que buscar aquí en los ejercicios, en la parte de continuidad, si hay algún ejercicio que me da para justificarlo mejor, ¿verdad? Porque solo se lo estoy diciendo así como al aire. Solo déjenme darle una vista rápida para no quedar así. En la condición de Lipschitz sí lleva el menor igual. Pero bueno, no veo un ejercicio que lo relacione. Pero quizás otra forma sería en términos de topología, ¿verdad? Que recuerden que la topología, así como se puede definir en términos de abierto, se puede hacer en términos de cerrado, y topología, pues es definir funciones continuas. Entonces,
Quizás esa sería la otra forma de decirlo, ¿verdad? Como trabajar con cerrados en vez de trabajar con abiertos. Quizás esa sería una mejor justificación, ¿verdad? De la que les estaba diciendo. Sí, porque no veo algún ejercicio específico que remarque, digamos, ese puntito en particular. Si alguien lo encuentra por ahí, me dice, ¿verdad? Como para... hay veces que no conviene solo justificar las cosas diciendo, miren que, sino que, basado en tal problema específicamente o tal teorema, pues hacemos esto. Digamos que creo que aquí lo mejor es decir, ok, en vez de trabajar con bolas abiertas, como normalmente se hace, pues trabajemos con bolas cerradas para poder utilizar un argumento como este, ¿verdad? Como este vector tiene norma delta, satisface esta desigualdad, y entonces la imagen de este vector satisface esta desigualdad, ¿verdad? Que ese es el punto, ¿verdad? Ok, entonces, y de ahí, como este vector, su imagen, satisface esta desigualdad, pues utilizamos la linealidad delta entre esta norma en un escalar, entonces puedo sacarlo, ¿verdad? Por la linealidad. Y entonces puedo sacarlo aquí por las propiedades de norma, sale con valor absoluto, pero delta es mayor que 0, norma es mayor o igual que 0, o sea que este es positivo, no ocupo ponerle valor absoluto. Y entonces tendríamos que este es igual a este, ¿verdad? Y entonces la norma pasando a multiplicar sería ahí, ¿verdad? Porque lo que tendríamos es que sí, primero aplicamos la igualdad, la sustituimos aquí, ¿verdad? Sacamos el escalar y lo pasamos al otro lado, ¿verdad? Entonces, lo podemos ver como que esta norma pasa a multiplicar, este delta pasa a dividir, ¿verdad? Y entonces la norma de t de x en W es menor o igual que esta norma sobre delta, ¿verdad? De modo que, noten que eso era lo que queríamos, ¿verdad? Queríamos comprobar que cuando se cumple 4 existe una constante para cualquier x, ¿verdad? Tal que esto es menor o igual que esto. Entonces aquí al x no le dimos ninguna condición en particular, ¿verdad? O sea, esto siempre lo podemos hacer. Así que tomar c igual a 1 sobre delta, ¿verdad? Me funciona. Ok. Y entonces tenemos una proposición un teorema bastante fuerte. Bueno, de hecho el autor a casi todos les llama proposiciones aquí, ¿verdad? Solo a los que son como teoremas ya de nombre, digamos, le llama teorema. Déjenme ver si... solo como a los resultados más importantes les llama teorema. No recuerdo si le llama teorema o no. Esos son... depende del estilo de cada quien. No habría problema con decirle teorema o proposición. Pero bueno, siguiendo al libro, teorema. Ok, tenemos eso entonces. Ahora, el autor habla un poco sobre métricas equivalentes, que es algo clásico de lo que se habla cuando se está trabajando con espacios normados. Hay varias formas de definir métricas equivalentes, el autor habla un poco de eso acá, y de hecho, pues él lo que prefiere es decir, ok, en vez de yo adoptar una de esas varias formas que hay, lo que voy a hacer es que le voy a poner un nombre específico a cada una de ellas y voy a ver la relación que hay entre ellas. Entonces, lo que hace es que dice, déjenme cerrar esto porque no lo ocupo. Lo que hace es que dice, ok, vamos a dar 3 definiciones de cuando 2 métricas son equivalentes. ¿Okay? Una es, decimos que las 2 métricas son equivalentes. Aquí también antes de seguir, se denota como I a la función identidad de M con la métrica D a M con la métrica ρ y a su inversa como la identidad en reversa, ¿verdad? Solo para saber qué eso significa I, ¿verdad? La función de identidad. Entonces decimos que estas 2 métricas son equivalentes si estas 2 son continuas. Es decir, si
si es homeomorfismo, si son homeomorfismos, ¿verdad? Recordemos que ya habíamos hablado un poco de eso, ¿verdad? Que eso de la continuidad de las identidades tiene mucho que ver con precisamente el concepto de homeomorfismo, ¿verdad? Y que es posible que la identidad no sea continua, que pues ya habíamos, como les digo, hablado de eso. Decimos que las dos métricas son uniformemente equivalentes si estas dos son uniformemente continuas. Y decimos que son fuertemente equivalentes si son Lipschitz. Aquí noten la relación de eso con este orden, ¿verdad? Que Lipschitz implica uniformemente continua implica continua. Entonces, Lipschitz es más fuerte que uniformemente continua es más fuerte que continua en el sentido de que una implica la otra, ¿verdad? Entonces, por eso, entonces, Lipschitz fuertemente equivalente implica uniformemente equivalente y esta implica equivalente, ¿verdad? Se puede ver que al revés no funciona, ¿verdad? Habría que ponerse a ver detalles ahí, ¿verdad? Pero es claro que, por ejemplo, continuidad no implica uniformemente continua, entonces no es raro pensar que eso pueda pasar, ¿verdad? Notemos que de la definición 3, Lipschitz, me van a salir dos constantes de este tipo, ¿verdad? Aquí la definición que está aquí en manera resumida está para el caso de R, ¿verdad? Que este es lo usual que uno conoce de Lipschitz, que lo utiliza ya en clases relacionadas con ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Para definir, para decir que un problema está bien definido. Usualmente ahí es donde, como que la primera vez que uno ve esto allá creo que en análisis numérico o en ecuaciones diferenciales parciales, no recuerdo. Bueno, la cosa es que entonces la definición de Lipschitz me da dos constantes, tales que se cumple esta desigualdad. Y el autor del libro que estamos siguiendo, Carothers, pues menciona que esto es lo que comúnmente los autores definen como métricas equivalentes. O sea que, digamos que lo que se define como métricas equivalentes sería Lipschitz, o sea, fuertemente equivalente, como le llama él, ¿no? Y eso es, bueno, tenerlo en mente, ¿verdad? Porque, pues, qué sé yo, de repente uno agarra otro libro, ¿verdad? Y dicen, ok, definimos métricas equivalentes cuando existen estas dos constantes que pasen eso, ¿verdad? Y después vengo y voy a otro libro, definimos equivalentes como si esto, digamos. Y voy a otro, definimos equivalentes si esto. O sea, pasa que los autores, dependiendo, pues, qué sé yo, seguramente la escuela que siguen probablemente adopten una u otra definición, ¿verdad? Es similar a aquello de cuando uno en análisis 1 habla del axioma de completitud de R y que después ve que hay varias equivalencias, ¿verdad? Y que se podría definirlo, esa completitud se podría definir en términos de cualquiera de esas equivalencias, ¿no? Aquí pues tenemos un ejemplo de que las reversas no funcionan. Esto es algo de ponerse a ver ¿cómo se llama? Existen funciones, ¿verdad? Que son continuas, pero no uniformemente continuas. Vamos a ver, aquí se toman estas dos métricas, se toma como espacio métrico el intervalo 0,1 cerrado. Estas son métricas equivalentes porque se probó esto en un ejercicio, habría que ir a buscar específicamente, pero allá en el capítulo 3, cuando empezamos a definir métricas, le dicen a uno, pruebe que estas son equivalentes, ¿verdad? Aquí se puede probar que son uniformemente equivalentes, ¿verdad? Típico argumentos ahí con desigualdades. Y fíjense aquí, si esto es menor que epsilon al cuadrado, esto es menor que epsilon, y esto siempre es menor que esta raíz, que es menor que delta, que es igual a, o sea, se toma delta igual a epsilon para cualquier epsilon. No son fuertemente equivalentes, o sea,
no existe la constante esa de Lipschitz, ¿verdad? Porque si eso pasara, a ver, tratémoslo de ver detalladamente. Si esto pasara, o sea, si existe una constante tal que se da esta desigualdad, que noten que es una de estas dos, ¿verdad? Eh, para algún C y para todo X, ¿verdad? Porque es fuertemente equivalente, o es Lipschitz, ¿verdad? Se tiene que cumplir para todo elemento en el intervalo. Entonces, esto sería menor o igual que esta raíz, tomando esta raíz a dividir, ¿verdad? Al lado derecho. Lo puedo reescribir como la misma raíz, ¿verdad? Y eso implicaría entonces que C tiene que ser igual a 0 cuando esto es igual a 0, lo cual sería una contradicción, ¿verdad? Porque dijimos que ese C tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Y esto pues puede ser 0, ¿verdad? Cuando X es igual a Y. Y esto debe funcionar para cualquier X y en 0 o 1. ¿No? Y bueno, no es necesario irse con tantos detalles aquí, de hecho por eso yo también lo estoy así pasando así bien por encimita, esto es más como de análisis uno que otra cosa. El punto es, más que todo es tener en mente que hay diferentes formas realmente de definir esto de métricas equivalentes positivas. Me dije que la dejé muy cargada. Voy a poner una semita por aquí. Descarga. Bueno, suena como, voy a bajar un archivo, ¿verdad? Bueno, ahí me voy a acordar. Ahora veamos más que todo resultados relacionados con eso de las métricas equivalentes, que realmente es lo que nos interesa, ¿verdad? No tanto ver que sí existen casos que cumplen una y no cumplen otra definición, ¿verdad? De hecho, cuando uno, como les digo, cuando uno ve que las definiciones están basadas, una en Lipschitz, una en continuidad uniforme, otra en solo continuidad, no se ve extraño pensar que eso pueda pasar. Aquí no les mencioné que también se dice que I es homeomorfismo uniforme cuando es uniformemente equivalente, y lipiomorfismo de que es Lipschitz, ¿verdad? Y aquí es de que viene de continuidad uniforme. Ok, entonces veamos el siguiente resultado. Sea M compacto y ρ, M con la métrica D compacto y ρ otra métrica, ¿no? Entonces, D y ρ son equivalentes sí y solo sí son uniformemente equivalentes. O sea, si un espacio métrico es compacto, esto es equivalente que esto. O sea, es claro que 2 implica 1, ya lo tenemos aquí. O sea que hay que probar que 1 implica 2. Que el hecho de que esto sea continua implica que sea uniformemente continua, ¿no? Entonces, si son equivalentes, estas son continuas. Además son sobre, ¿verdad? Son la identidad. Entonces, la imagen de M es todo M, ¿verdad? Este es compacto porque compacto es propiedad topológica, ¿verdad? Entonces, la imagen de un compacto es compacto bajo funciones continuas, que aquí tenemos que lo son. Y eso significa entonces que I es uniformemente continua, ¿verdad? Porque tendríamos que la continuidad funciona para todo, en todo M, ¿verdad? Y similarmente pasaría entonces con I inversa, ¿no? Fíjense acá, en espacios normados, aquí estamos con espacios métricos, ¿verdad? La definición se hizo en términos de métricas. En espacios normados, los tres tipos son equivalentes. Aquí es donde viene el punto que les decía, que por esto entonces que los autores tienen la libertad de escoger, ¿verdad? Si de lo que se va a centrar en hablar uno es en espacios normados y son equivalentes, pues con la que más me convenga, ¿verdad? De repente convenga la más fuerte, hay veces que no, porque quizás eso es abarcar mucho, entonces me quedo con la que no es tan fuerte, o dependiendo, ¿verdad? Con lo que se va a escribir. Ok, entonces tenemos que en espacios normados los tres tipos son equivalentes. Vamos a ver esto.
Solo déjenme recordar. Estos son algunos detalles ahí relacionados con las normas en relaciones o propiedades de normas para transformaciones lineales, ¿verdad? Ya cuando se pasa al ámbito de, eh, nuevamente, de espacios normados, ¿verdad? Entonces, veamos qué pasa en espacios normados. Cuando T satisface la condición 5 del teorema que vimos antes, que era esto que les dije que es como ser acotado, se dice que la transformación T es acotada. Aquí fíjense que yo creo que es porque no quería, se me estaban cargando mucho las diapositivas de mucha información, así como esta. Yo lo que hago es que las parto en dos cuando esto pasa. Pero hay veces que uno quiere, hay cuestiones que están relacionadas una con la otra y pues no, toca dejarlas ahí en el mismo, ¿verdad? Pero sí está un poco cargados. Pero bueno, entonces les decía, cuando T satisface esta condición, se dice, y eso me faltó escribirlo acá, pero bueno, se lo estoy diciendo, se dice que T es acotado. Esto porque si T satisface esta condición, estaría mandando conjuntos acotados a conjuntos que son acotados. Por ejemplo, T mapearía la bola, centrada en X sub 0 de radio R, en la bola centrada en la imagen del centro de la otra, ¿verdad? Con radio C por R, ¿verdad? La C es la constante de Lipschitz, ¿no? Y entonces en ese sentido es que se dice que es acotado, manda conjuntos acotados a conjuntos acotados. ¿Y por qué hablar tanto de eso? Porque resulta que las transformaciones lineales no se pueden ver como acotadas en el sentido usual de cómo uno define acotado. Nunca. O sea, las transformaciones lineales, por la propiedad esta de que salen los escalares, este lambda, este alfa, este escalar, es arbitrario, ¿verdad? Esto funciona para todo alfa. Entonces, si el alfa se va haciendo grande, pues definitivamente que t de alfa por x se va a ir haciendo grande. O sea que una transformación lineal nunca va a ser acotada en el sentido usual. Nunca va a existir una constante que acote que sea acota para el rango de la función, ¿verdad? Así que en ese sentido es que se redefine, por lo menos para transformaciones lineales, el concepto de ser acotado, ¿verdad? Y más que todo se hace en términos de esta condición 5 de este teorema, ¿verdad? Como para que se sienta natural, ¿verdad? De alguna manera hacerlo es justificando que esta condición se puede traducir como que T manda conjuntos acotados a conjuntos acotados, o sea que se parece como a una propiedad topológica, que las funciones continuas no tienen esa propiedad, ¿verdad? Pero si una transformación lineal satisface esto, entonces satisface esa propiedad, ¿verdad? Manda acotados a acotados, ¿verdad? Ok. Fíjense ahora, vamos a definir como B de B en W, como las transformaciones lineales de B en W que son acotadas en este sentido, ¿verdad? Acotadas significa esto, ¿no? Y entonces, esto se prueba en álgebra lineal, que es un espacio vectorial, ¿verdad? Las transformaciones lineales en sí, como conjunto, funcionan como espacio vectorial y se puede transformar en espacio normado, definiendo como norma a esto, ¿verdad? Como el ínfimo de todas las C que satisfacen esto, ¿verdad? Que es equivalente, se puede probar, creo que se los dejo como ejercicio eso, está creo que uno de estos es de la tarea. Si no, pues es un ejercicio clásico, ¿verdad? Probar que este ínfimo es lo mismo que este supremo, ¿no? Pero creo que es uno de los ejercicios de tarea. Y hay otra igualdad equivalente, creo, en ese ejercicio, ¿no? Entonces, definimos la norma de T
Aquí nuevamente el autor le pone triple barra a la norma del operador. Eso sí es bien como común. Seguramente en álgebra lineal numérica lo vieron, ¿verdad? Cuando se le aplicaba norma a una matriz o se definía la norma de una matriz, usualmente se usan tres barras para eso, ¿verdad? Entonces el autor hace eso aquí también. Pues, son normas al final, entonces por lo menos ya cuando ustedes ya han llevado varios cursos donde han visto conceptos así similares. Entonces en este punto quizás ya no hay problema con no diferenciar en esa notación, ¿verdad? Claro, cuando uno, la primera vez que uno le define norma de una matriz, hasta el concepto le suena extraño a uno, sacarle norma a una matriz. Pero cuando uno viene allá iniciando, ¿verdad? Ya después, pues se hace, pues, se siente natural, ¿verdad? O por lo menos no hay problema con que lo definan, ¿verdad? Ok, esto entonces es como queriendo decir, ok, de todas, puede ser que de estas constantes que satisfagan esta desigualdad hayan varias. Entonces, eh, escogemos el ínfimo, ¿verdad? Bueno, como parte del ejercicio de eso, había que probar, por ejemplo, que para que ese ínfimo exista, el conjunto de estas constantes tiene que ser acotado inferiormente, ¿verdad? Para que exista ese ínfimo. Eh, sí, ¿verdad? Habría que comenzar haciendo eso para ver que el ínfimo existe, o vamos a ver, es trivial que sea acotado inferiormente. Sí, pues es una constante para que se satisfaga esta desigualdad. Sí, R es mayor o igual que cero, ¿verdad? Porque si este se satisface, se pasa aquí a la izquierda, entonces aquí me quedan dos normas, una división de dos normas, que siempre son positivas o cero, ¿verdad? Bueno, cuando x es distinto de cero, ¿verdad? Porque no, ni siquiera tiene sentido, pero cuando x es distinto de cero, sería mayor o igual que cero, ¿verdad? Entonces, creo que sí, no hay mucho que hacer para comprobar que es acotado inferiormente por cero. De manera que el ínfimo exista y entonces es más, eso sería para decir para asegurar que este ínfimo existe, ¿verdad? Recuerden que por las propiedades de R, ínfimos y supremos pueden no existir, ¿verdad? Así que parte de los problemas para verificar estas igualdades es ver asegurarse que existen, ¿no? Pero bueno, no se ve problemático. Entonces, fíjense, si yo tengo dos normas en un espacio vectorial, estas son equivalentes, sí, solo sí, y aquí viene entonces lo usual, ¿verdad? Que es que existen dos constantes tales que se satisfacen esta desigualdad. Esto es lo que van a encontrar en la mayoría de libros eh, como definición de equivalencia de norma, ¿verdad? Eh, y aquí pues recordamos que nos referimos a normas equivalentes porque nosotros definimos métrica equivalente aquí, ¿verdad? Entonces, ahí cuando nos referimos a norma equivalente, pues obviamente es relacionado con la métrica que viene inducida por la norma, ¿verdad? No de cualquier otra métrica, ¿verdad? Entonces, normas equivalentes para nosotros significa que las métricas inducidas por esas normas son equivalentes, en el sentido que lo definimos aquí en términos de las identidades, ¿verdad? De la continuidad de las identidades. Ok, entonces, ya sabemos que la identidad es una transformación lineal y ya sabemos que pues, aquí la definición es que estas son equivalentes y estas son continuas, ¿verdad? Eh, la continuidad, la definición, pues estamos con norma, entonces la podemos tomar en términos de norma, ¿verdad? Por el teorema 820 que acabamos de comprobar, vamos a ver, 820, yo no sé si es que me equivoqué en la numeración ahí, déjame ver. Ah, no, es que era el anterior.
Y o sea que parece que hay que... Sí, el orden es que lo cambié ahí, ¿verdad? O sea, puse primero este y después puse este por alguna razón, ¿verdad? Ok. eh, y de hecho, déjenme ver aquí el razonamiento. Si la identidad es continua, como es sobre, es uniformemente continua y M es compacto. Eh, ok, y aquí también es importante recordar que cuando hay continuidad uniforme, o cuando hay compacidad, mejor dicho, la continuidad se transforma en continuidad uniforme, ¿verdad? Ok. Bueno, eh, aquí no sé por qué puse 8:20 primero aquí, 8:19 acá. No sé la verdad. Creo que es que esta presentación escribí, como es bien larga, ¿verdad? Fíjense, la hice como la presentación del capítulo. La iba haciendo por parte, ¿verdad? Y en algún momento creo que se me olvidó de mencionar y sí se ocupaba y no la cambié de posición, ¿verdad? Déjenme anotar ahí, cambiar de posición. Ok. Ahora que creo que voy invicto, ¿verdad? En que todas las presentaciones tengo alguna anotación ahí que cambiar. Bueno, entonces queremos ver que esto se cumple, ¿verdad? Por el teorema 20, nosotros sabemos que la continuidad de I, que viéndola como transformación lineal, implica cualquiera de aquellas 5 condiciones, ¿verdad? Entonces, como queremos hallar constantes de este tipo, pues aplicamos la condición 5, ¿verdad? Y de ahí sacamos entonces nuestras constantes y se tienen las dos desigualdades. Sacamos una constante para la identidad, sacamos otra constante para la inversa y de ahí obtenemos entonces las dos desigualdades que queremos, ¿no? No hay dificultad en ver eso ahí, ¿no? Ok. Veamos Fíjense que aquí los teoremas se van poniendo bien fuertes las cosas que dicen. Esto, pues quizás no tanto, en todo caso es ver que sí hay equivalencia, ¿verdad? Entre las definiciones. Pero fíjense, por ejemplo, este resultado. Cualquier par de normas en un espacio normado de dimensión finita son equivalentes. Por eso, usualmente eso uno lo conoce que lo mencionan en RN, ¿verdad? Porque incluso creo que desde cálculo 3 le dicen a uno, ok, esta es la norma euclidia, esta es la norma 1, esta es la norma infinito. Al final son equivalentes y no recuerdo creo que se comprueba utilizando esto, ¿verdad? Encontrando constantes que satisfacen esto. Eh, y creo que por lo menos le mencionan a uno o en los libros le dicen, aunque no se pruebe formalmente, eh, que cualquier otra norma va a ser equivalente a esas tres y que por su simplicidad, ¿verdad? Esas son las que más se utilizan, ¿no? Y entonces aquí esto se está generalizando a cualquier espacio normado de dimensión finita, ¿verdad? Eh, ya sabemos que trabajar con un espacio de dimensión finita es lo mismo que trabajar con Rn, ¿no? Veamos la prueba haciéndolo con Rn, ¿verdad? Vamos a definir entonces una norma eh, o vamos a trabajar con la norma 1 de Rn y vamos a comprobar, eh, eh, déjenme ver, más bien vamos a definir una norma usando la norma 1, ¿verdad? Entonces, consideramos una base de Rn, ¿verdad? Y definimos la norma de un vector cualquiera B, ¿verdad? Como esta es una base, se puede escribir como combinación lineal de estos.
Eh, y lo vamos a definir entonces la norma de B como la suma de los valores absolutos de las componentes, ¿verdad? De este vector, que sería como se define la norma 1 del vector C1, C2, C3, C4, etcétera, ¿verdad? O sea, estos EI son los vectores de la base canónica de Rn. Entonces, estamos definiendo esta norma en términos de la norma 1 de este vector. Estamos como agarrando las coordenadas, ¿verdad? Del vector y trabajando con ella, ¿verdad? Entonces, eh, bajo esta norma, este mapa que a X le asigna estas coordenadas es una isometría. O sea, se preservan las distancias, ¿verdad? Claramente porque, vamos a ver, sí, porque la norma de X pues está definida así. La norma de este vector sería esto, ¿verdad? Y entonces se preservan, ¿verdad? Esas distancias, ¿verdad? Fíjense, eh, luego tomamos la esfera de radio 1, ¿verdad? Los vectores en B que tienen norma 1. Este es compacto en B. Recuerden que no siempre es compacto. Acuérdense que dijimos que es posible que las bolas cerradas no sean compactos, ¿verdad? Y bueno, aquí no estamos con la bola en sí, sino solo con la frontera, nada más, ¿verdad? ¿Por qué es compacto? Porque ya sabemos que en Rn es compacto, ¿verdad? Y tenemos una isometría entre Rn y el B con el que estamos trabajando, ¿verdad? ¿Qué más? Supongamos entonces ahora que tenemos otra norma arbitraria y lo que vamos a probar es que es equivalente a la norma esa que definimos, ¿verdad? En términos de la norma 1. Ok. Sí. Solo déjenme adelantar. Ok. Aquí tengo otro errorcito. Ok. Entonces, fíjense, si tomamos un vector arbitrario X, pues ya sabemos que lo podemos escribir en términos de los vectores de la base canónica. Y tenemos que la norma esta B, ¿verdad? Va a ser menor o igual que, pues por propiedades de norma, nada más, ¿verdad? Porque el X se puede escribir así. Esta es una suma finita. Recuerden que las combinaciones lineales son sumas finitas. Como es una norma, porque así lo tomamos, ¿verdad? Utilizamos la desigualdad triangular y que pueden salir las constantes con valor absoluto, ¿verdad? De la norma. Y esto va a ser menor o igual que el máximo de todas estas normas por estos valores absolutos, ¿verdad? O sea, cada término de esta sumatoria es menor o igual que el máximo de estas normas por la constante correspondiente, ¿verdad? Y esta de acá fue lo que definimos aquí como la norma del vector X, ¿verdad? Y este máximo, pues lo vamos a llamar C, ¿verdad? Entonces tenemos que la norma B es menor o igual que C por la norma que definimos antes, ¿verdad? Del vector X, ¿verdad? Entonces, esto implica que, como existe esta constante, esto implica que, vamos a ver, no, estaba pensando como transformación lineal, no, más bien, esto implica la continuidad de la norma esta en sí, porque si observamos, pues aplicando la definición de continuidad a la función norma, ¿verdad? Tenemos que el valor absoluto de una diferencia por la desigualdad triangular, ¿verdad? Es menor o igual que esto. Y por lo que probamos aquí, ¿verdad? Este es menor o igual que esto, ¿verdad? Entonces, noten que esto es precisamente la definición de continuidad aplicada a la función norma, ¿verdad?
Y aquí más bien estaríamos comprobando que es como Lipschitz, ¿verdad? La función y por tanto continua, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Si entonces esta es continua en B, ¿verdad? Entonces es continua en particular en un subespacio de B, ¿verdad? O sea, o en un subconjunto de B, perdón, en particular en S, ¿verdad? Entonces es continua en S y como S es compacto, vimos acá, entonces debe alcanzar sus máximos y mínimos, ¿verdad? Nos interesa el mínimo aquí, entonces debe de alcanzar su mínimo en S, ¿verdad? Digamos, llamémosle C. Entonces, como es el mínimo, ese C es más pequeño que cualquiera de las normas, ¿verdad? Norma B, cuando la norma de X es 1, ¿verdad? La norma, la primera que definimos, ¿verdad? Y es mayor que 0 porque si no, vamos a ver, si fuera 0, el vector tendría que ser 0, ¿verdad? Entonces, tiene que ser estrictamente mayor que 0. Luego, entonces, si tomamos un X que es distinto de 0, como aquí solo tenemos esto para vectores unitarios, ¿verdad? Vectores de norma 1. Si lo hacemos con un arbitrario, lo normalizamos para que tenga norma 1 y va a satisfacer esto también, ¿verdad? Y entonces noten que de ahí sacamos la otra constante, ¿verdad? Que C por la norma de X es menor o igual que la norma B de X, ¿verdad? Y entonces tenemos, esta sería una de las dos desigualdades, ¿verdad? Y esta sería la otra, ¿verdad? Que esta es menor o igual que C por la norma de X. Entonces fíjense que lo que hicimos es, o la estrategia aquí es bien interesante porque se define una norma y se prueba que esta es equivalente a cualquier otra norma que tomemos, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, eso implicaría, imagínense que, que en particular fuera Rn, el B, ¿verdad? Ya sabemos que no, puede ser otro, pero son isomorfos, ¿verdad? Rn con los espacios de dimensión finita, ¿verdad? Pero supongan que sí es Rn el que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, queremos chequear, digamos que la norma 2 es equivalente a cualquier otra norma. Entonces nosotros ya sabemos que esta norma es equivalente a cualquier otra norma, porque aquí esta norma B, dijimos que es cualquier otra norma. Bueno, entonces puede ser la norma 2. Entonces yo ya sé que esta norma B es equivalente a la norma 2. Yo ya sé que esta, por ejemplo, es equivalente a la norma, a esta de acá, a la norma B. Entonces, por transitividad, entre ellas van a ser equivalentes, ¿verdad? Se puede comprobar también y se puede sacar de la definición o de esta nueva caracterización que la cuestión esta de ser normas equivalentes es una relación de equivalencia, ¿verdad? Reflexiva, trivialmente, simétrica, pues también no hay problema, ¿verdad? Y transitiva, a ver, en la simétrica, pasa que esta definición no lleva como que un orden, ¿verdad? Solo dice, estas dos son equivalentes si se satisface esto así. No dice, la norma A es equivalente a la norma B si se satisface esto. De hecho, déjenme ver si aquí lo hace como en orden esa afirmación. Esta y esta. O sea que no es como que dice, esta es equivalente a esta. Sí, o sea que esta posición en la que van estas normas se podría intercambiar, ¿verdad? Lo único es que seguramente no necesariamente van a ser la misma constante, ¿verdad? Pero se puede intercambiar eso, ¿verdad? Ok, entonces fíjense, la cuestión entonces es que nosotros comprobamos que cualquier norma es equivalente a esta norma que definimos acá. Cualquier norma es equivalente a esta. Entonces,
Si yo tengo la norma 2 y otra por allá, entonces yo ya sé que esas dos son equivalentes a esta. Entonces, entre ellas dos también son equivalentes. Bien interesante cómo se construye esto. De manera que entonces cualquier par de normas son equivalentes cuando la dimensión de los espacios es finita, ¿verdad? Y ojo con eso. Todos estos resultados, si no me equivoco, todos ocupan dimensión finita, ¿no? Sí. Bueno, ya estamos terminando. Fíjense como corolario, toda transformación lineal entre dos espacios de dimensión finita, todas son continuas. O sea, ya ni siquiera se ocupa el teorema aquel con las 5 incisos, o sea, que caracterizan la continuidad. O sea, ni siquiera ocupo chequear que es continua en cero, sino que ya automáticamente cualquier transformación lineal es continua, ¿no? En general, como que en el mundo abstracto es un resultado fuerte, ¿verdad? Pero no es loco de pensarlo porque digamos que las funciones continuas vienen siendo, si nos vamos a R2, como lo equivalente a las rectas que pasan por el origen, ¿verdad? No es loco pensar que sean todas, que sean continuas. Ok, entonces veamos así rápidamente. Tomamos una base otra vez, un vector arbitrario. Se toma la misma norma que se definió en términos de la norma 1, ¿verdad? Si T es transformación lineal, entonces si le tomamos la norma a la imagen de este vector, entonces como es transformación lineal, pueden sacar las constantes y separar, ¿verdad? Las sumas. Por la definición de norma se pueden sacar las constantes y se puede utilizar la desigualdad triangular. Por el mismo argumento de antes, esto va a terminar igual que el máximo de todos los términos, ¿verdad? Repetido ahí varias veces. Y esto, pues si le llamamos C, ¿verdad? Sería C por la norma de X, ¿verdad? Porque así se definió. Y entonces eso significa que se cumple el inciso 5, ¿verdad? Del criterio aquel que teníamos para continuidad, ¿verdad? Por tanto, es cierto que cualquier transformación lineal es continua cuando los espacios son de dimensión finita, ¿no? Bastante interesante, ¿verdad? Incluso el autor aquí, si ustedes leen este capítulo bien, hasta como que se emociona por aquí. Déjenme ver por aquí, dice: el hecho de que las normas en un espacio de dimensión finita son equivalentes eleva lo meramente espectacular a lo simplemente fenomenal. Se escucha como emocionado, ¿verdad? Esa oración, ¿no? Que es precisamente eso que acabamos de comprobar. Y hay una serie de corolarios ahí basados en esos últimos resultados, que estas son cosas que se pueden como que deducir rápidamente a partir de todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver qué tanto podemos deducirlo así sin ponernos a escribir nada, solo hablando. Cualquier par de espacios normados de la misma dimensión, finita, eso sí, ¿verdad? Para poder utilizar eso, son uniformemente homeomorfos. Bueno, no me fijé que aquí ya le había puesto. La razón es por el teorema de equivalencia, ¿verdad? Porque esto nos da continuidad. Pero el de equivalencia nos da continuidad uniforme, ¿verdad? Continuidad es lo mismo que continuidad uniforme. Y más aún que Lipschitz, ¿verdad? Nos da completitud. Cualquier espacio normado de dimensión finita es completo. Porque aquí dijimos, o ya sabemos que los de dimensión n son isomorfos a Rn. Y ya sabemos que Rn es completo. Y ya sabemos que son uniformemente homomorfos, ¿verdad? Entonces se traslada a la completitud, ¿verdad? Recuerden que la completitud no es topológica, ¿verdad? Entonces no solo con continuidad se traspasa, digamos, la completitud, pero ya con continuidad uniforme sí, ¿verdad? Recuerden que la continuidad uniforme manda conjuntos totalmente acotados a conjuntos totalmente acotados, manda sucesiones de Cauchy a sucesiones de Cauchy, o sea,
manda completos a completos, ¿no? Un subespacio de dimensión finita de cualquier espacio normado, es cerrado por el teorema anterior. Si es de dimensión finita, es completo. Si es completo, pues las sucesiones convergen dentro del espacio, ¿no? O sea que es cerrado. Ok. Y bueno, yo ya les había ya días hablado de esta tarea, ¿verdad? Solo que pues creo que algunos de estos problemas tenían que ver con algunos de estos últimos conceptos que no habíamos hablado de ellos, ¿verdad? Pero pues bueno, en el tiempo que estuvimos libres, entre comillas, pues puede ser que ya los hayan trabajado o no, ¿verdad? Pero esto se mantiene, no les voy a agregar más problemas. Eso sí, pues ya habiendo terminado, entonces vamos a hacer una prueba sobre esto para el fin de semana, el del domingo creo que se las voy a asignar. Entonces, pendientes ahí siempre al campus. Culminamos viendo o cerramos esto diciendo que pues la compacidad definitivamente que me genera una gran cantidad de posibilidades, perdón, una gran cantidad de resultados, asumiendo compacidad. Así que no es por nada que se considera pues de las propiedades más importantes en esto que estamos estudiando por lo menos. Y pues de hecho, ya cuando vayamos a lo siguiente, que es más que todo centrarnos en hablar de CM, espacio de las funciones continuas, ahí pues también va a ser clave. O sea, cuando el M sea compacto, pues las cosas van a funcionar como queremos. Cuando no, pues muchas cosas pueden fallar. O sea que se vuelve definitivamente clave la compacidad aquí, incluso más que, bueno, de hecho, recuerden que acá se definió compacto en términos de completo, o sea que se vuelve más fuerte compacto que completo, ¿verdad? En este sentido, ¿no? Bueno, nos quedamos por aquí entonces. Saludos a todos.